ingreso a las personas. Listo. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que se conectaron a esta sesión. Muchísimas gracias por su disposición de acompañarnos esta noche. Eh, Estamos realizando esta actividad muy a propósito de el programa de maestría en biojurídica, en bioderecho y bioética de la Facultad de Jurisprudencia y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Y el día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre el derecho al debido proceso y la responsabilidad deontológica en los tribunales de ética profesional, para lo cual nos va a acompañar la doctora Piedad Lucía Bolívar Góez, quien es también profesora de la maestría en bioderecho y bioética. Eh, Además de ser una de las profesoras del programa, pues también eh, fue una de mis primeras jefes y fue además una de mis profesoras dentro de la entonces especialización que todavía existe, la especialización en Derecho Médico Sanitario, y pues de quien he aprendido muchas cosas y quien me ha servido como referente en muchos temas. La dinámica del día de hoy es que vamos a tener los micrófonos silenciados mientras la doctora presenta, y posteriormente, pues vamos, luego de la presentación, ella va a recibir algunas preguntas, eh, y pues trataremos de evacuar esta presentación de forma muy sucinta, pero muy sustanciosa. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Piedad Bolívar. Doctor Daniel, la verdad que muchas gracias. Para mí es un placer y una gran satisfacción ver que personas con las que he compartido durante mi vida ya están en el punto donde está el doctor Daniel. Y muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por invitarme siempre. Entonces, la verdad es que los dos somos docentes, los dos nos disfrutamos esto. Esperamos que todos y cada uno de ustedes puedan aprovechar y que al menos podamos sembrar esa semillita del interés en estas materias que yo pienso que son la forma de ir inflando ese flotador por medio del cual ustedes van a poder flotar tranquilamente en el ejercicio de su profesión. Entonces, espero la disfruten y no duden en preguntar todo lo que consideren. ¿Listo? Bueno, entonces, esta reunión hoy la vamos a enmarcar en torno al derecho al debido proceso. El debido proceso es un derecho que se nos reconoce a todos los ciudadanos en nuestra constitución política, y entonces es uno de esos pilares fundamentales que nos tiene que garantizar el Estado, estemos en el ámbito en el que nos encontremos. Porque cuando nosotros oímos hablar normalmente en la calle del debido proceso, pensamos, no, es que el debido proceso es para el señor que están investigando penalmente. No, el debido proceso se debe observar absolutamente en todas las instancias en las cuales se esté adelantando algún tipo de investigación. Entonces, esto a ustedes les va a servir no solamente si van a llegar al Tribunal de Ética, que espero que nunca van a llegar, y esta información les va a seguir es para ayudarles a sus amigos, pero si ustedes están en sus trabajos y van a empezarles un proceso disciplinario, pues les tienen que observar el debido proceso. O si les llega una notificación o si les están descontando de su salario, por ejemplo, porque se perdió un bonendoscopio, pues ustedes también tienen que, ya van a tener claro que eso es una sanción y que toda sanción tiene que estar
precedida de un proceso en el cual se les garantizaron a ustedes todas las oportunidades de defensa y probatorias para poder desvirtuar aquellas circunstancias que les han pretendido imputar y los cargos por los que finalmente los están vinculando a estos procesos. Entonces, el derecho al debido proceso es ese conjunto de garantías que le está poniendo, en esta definición nos dice que le pone límites al Estado en la gestión, ya sea a través del Ejecutivo Jurisdiccional, pero es ese conjunto de garantías que pone límites a cualquier actuación en la cual nosotros estemos involucrados. Cuando nosotros hablamos de los procesos ético-disciplinarios, por ejemplo, estos magistrados no son jueces, ellos son autoridades administrativas que están investidas de facultades sancionatorias, en consecuencia, los pueden investigar y les pueden imponer sanciones. Pero no son jueces, les reitero, no hacen parte de esa rama judicial en nuestro Estado. Pero hay cosas bien importantes, y es que la presunción de inocencia es uno de los postulados fundamentales. ¿Qué significa esto? Yo sé que si yo les preguntara a cada uno de ustedes, a ustedes les daría miedo estar en un proceso, ustedes piensan que los van a incriminar sin justa causa, pues todos desconocen el tema y a todos les va a dar miedo estar enfrentados a un proceso. Pero la verdad es que todas las personas estamos expuestas a que nos inicien un proceso. Eso no significa que a todas las personas nos van a condenar. Y entonces, en virtud de esa presunción de inocencia, durante todo el proceso, ahora lo vamos a desarrollar, a nosotros nos tienen que presumir culpables, inocentes, no nos van a presumir culpables. Entonces, si nosotros empezamos este proceso, a mí no me pueden atacar como si yo hubiera realizado la conducta, porque ellos consideran que yo posiblemente la pude haber realizado, y desafortunadamente todavía vemos en los procesos ético-disciplinarios tribunales en los cuales se están formulando cargos porque usted cometió tal conducta, y con eso claramente se está vulnerando el debido proceso. Cuando a mí me vulneran el debido proceso, cuando a mí no me aplican la presunción de inocencia, sino de culpabilidad, ¿qué está pasando? Ese proceso va a estar viciado y ese proceso va a tener que surtir un trámite para declarar la nulidad de lo que se ha actuado, para que se pueda reconvenir y poder actuar de acuerdo con los postulados que están garantizando ese debido proceso. Entonces, tenemos acá profesionales, me decía el doctor Daniel, personas que están estudiando medicina, fisioterapia, bacteriología. Bueno, tenemos personas que están en diferentes áreas de la salud, y por eso tomé solamente 4 profesiones, pero de alguna manera voy a citar también otras, pero la exposición va a girar en torno a la ley de ética médica, a la ley que rige el ejercicio de la odontología, la psicología, y me van a decir, Piedad, ¿y por qué esa última? Y la que rige a los médicos veterinarios y zootecnistas. ¿Por qué? Porque ellos también son profesionales de la salud, y el día que ustedes tengan un ratico y quieran leer la ley de ellos, es una ley exactamente igual a la ley 23 que regula la medicina, o a la ley 35 que regula la odontología, a manera de ejemplo. Y entonces ese veterinario también tendrá que observar sus postulados en la relación con su paciente, con las personas que los dueños de su paciente tendrán que acudir a un consentimiento informado, tendrán que acudir a diligenciar bien una historia clínica, tendrán que mantener todos esos postulados éticos que se les exigen a los demás profesionales de la salud, también se les exigen a los médicos veterinarios y a los zootecnistas. Pero entonces lo importante acá es quién los va a investigar. Y cada uno de los gremios tiene su ley que los regula. Y su ley que los regula
define quién es el órgano competente para investigarlos y para sancionarlos. Cuando yo les digo quién es el órgano competente para investigarlos y sancionarlos, sencillamente estoy hablando del juez natural. ¿Qué significa eso? Que a un médico no lo va a poder investigar el Tribunal de Enfermería, ni a un psicólogo lo va a poder investigar el Tribunal de Ética Médica. Cada uno de los gremios tiene su propia ley, tiene su propio órgano para que lo investigue. Entonces, si nos ponen una queja ante el Tribunal de Ética Médica, pero se están refiriendo a una enfermera, lo que tendrá que hacer el Tribunal de Ética Médica es remitir esto al Tribunal de Enfermería para que investigue a la profesional o al profesional propio de su gremio. Entonces, en materia de medicina tenemos dos tribunales. Tenemos un tribunal nacional. Y entonces, ese tribunal nacional es el que va a conocer finalmente y en segunda instancia de lo que está pasando en los tribunales seccionales. Y esos tribunales seccionales, pues también van a tener una conformación específica. ¿Cómo se conforma el Tribunal Seccional de Ética Médica? Son 5 profesionales de la medicina. ¿Que quién los elige? Los elige el Tribunal Nacional. ¿Pero de dónde los elige? De unas listas que los colegios médicos van a presentar. Y miren los requisitos. Que sean personas de reconocida solvencia moral e idoneidad profesional. Realmente, ¿cuál es el rasero para uno medir quién tiene una solvencia moral e idoneidad profesional? Son conceptos absolutamente subjetivos. De pronto podemos objetivizar la idoneidad profesional, que no haya sido una persona que esté expuesta a procesos, a denuncias en el ejercicio de su profesión, pero igual una sola denuncia no me puede a mí calificar como que no soy idóneo. De hecho, normas más recientes nos hablan es de la reincidencia y reincidencia en los 4 años anteriores. Si ya pasaron esos 4 años, pues a mí yo podría ser candidata perfectamente a ser parte de esos tribunales, pero este tribunal de ética médica nos habla de la reconocida solvencia moral y de idoneidad profesional. En esos tribunales seccionales nos exigen que el profesional que esté postulado, que aspire a ser magistrado de ese tribunal, tiene que tener un ejercicio en su profesión de no menos de 10 años o cátedra universitaria en facultades de medicina. A ellos los van a elegir por 2 años y pueden ser reelegibles. Y hemos encontrado muchísimos tribunales en los cuales son reelegibles hasta cuando fallecen, indefinidamente, y esto no le permite esa oxigenación que necesitamos también nosotros en los tribunales. Pero en el Tribunal Nacional también van a estar conformados por 5 miembros, pero acá lo importante es que si allá en el seccional nos exigen 10 años, acá nos exigen 15 años. Pero miren con lo que lo sustituye. 5 años de ejercicio, perdón, 15 años de ejercicio profesional o 5 años de profesor de cátedra en una universidad reconocida por el Estado en su profesión. O sea, yo voy a sustituir 15 años de experiencia por 5 años de cátedra en una universidad reconocida. También es por 2 años y también van a ser reelegidos. La ley 35 del 89, que es la que regula el ejercicio de la odontología, si ustedes las comparan, son 2 leyes exactamente iguales, son idénticas. La única diferencia es que una se expidió en el 81, la otra se expidió en el año 89. Y también nos hablan de ese Tribunal Nacional, de ese Tribunal Seccional. Acá también son 5 miembros, acá me quedó un error, con reconocida solvencia moral e idoneidad profesional, con no menos de 10 años en su ejercicio profesional. Para enfermería, la ley que regula el ejercicio de la enfermería, si yo les preguntara, todos van a decir, no, pero es que es la ley 266. Esa ley 266 continúa vigente. Lo que pasa es que la ley 911 de 2014 lo que hizo fue que la modificó parcialmente. Y la modifica parcialmente y entonces nos definen estas normas que es su tribunal. Miren, nosotros tenían 5 miembros, esto tiene 7 miembros
que son profesionales de la enfermería, también con idoneidad profesional, ética y moral y con no menos de 10 años de ejercicio en su actividad profesional. Tenemos tribunales nacionales y tenemos tribunales seccionales. Psicología es la norma más reciente. Porque en enfermería me dicen, sí, pero es que la otra es del 2014, sí, pero es que este es el código deontológico más reciente que está regulando el ejercicio de la profesión y asimismo está definiendo el proceso sancionatorio para los psicólogos. Entonces, su tribunal no se llama tribunal de ética, sino que es un tribunal deontológico y bioético de psicología. Ese solo nombre ya nos está dando a entender que es un concepto más moderno en esa relación profesional de la salud paciente, donde tenemos en cuenta también a ese paciente no solamente en un capítulo, sino que es en torno a él que su ejercicio profesional se está ejecutando de manera permanente. Ellos tienen unos tribunales nacionales y departamentales. Este tribunal está conformado por 7 miembros, son todos psicólogos. Todos los tribunales, todos estos juzgadores están conformados por profesionales del área específica, pero además su secretario es un abogado, porque es el que va a dirigir, quien les va a ayudar a llevar los procesos, a garantizar ese debido proceso. No obstante, muchas veces son los mismos abogados quienes no están en esa garantía que realmente se necesita. Yo le contaba al doctor Daniel, recientemente estuve en una audiencia virtual, era una audiencia de descargos, y entonces iban a empezar por pidiéndole una versión libre al médico que yo estaba representando. La versión libre la debieron haber tramitado en la etapa preliminar del proceso, pero en este momento ya son los descargos. Entonces yo les dije, bueno, ¿venimos a versión libre o venimos a descargo? Entonces, no, son los descargos, listo. Yo presenté todos mis descargos, pero antes de eso yo me presenté porque ni siquiera me presentaron. Entonces, todos estos procesos tienen un ritual. Cuando yo termino, ya es posible que interroguen al profesional de la salud que está siendo investigado, pero siguen argumentando los mismos cargos que precisamente yo venía de discutir. ¿Y por qué los estaba discutiendo? Porque es que a la persona la denuncian por unos determinados hechos, pero le formulan cargos etéreos con base en una norma que no es concreta, una norma abierta, y entonces la norma, palabras más, palabras menos, que no cumple los procesos institucionales para el ejercicio de la profesión, cuando a esa persona la habían denunciado por unos hechos específicos. Entonces, a esta persona no se le está garantizando el debido proceso. ¿De qué se va a defender? De una norma abierta, de unas imputaciones que no sabe absolutamente cuáles son. Entonces, esto se los digo es porque muchas veces estos abogados pues tampoco están tan dedicados al tema y no son tan garantes de los derechos de ustedes. Y por esa razón, y se lo voy a decir aquí antes de continuar, por favor, cuando les llegue una notificación, yo sé que todos creen y están seguros de que hicieron las cosas de la mejor manera. Entonces, constantemente nos encontramos con que les llega la notificación al profesional de la salud y entonces ellos cogen y hacen una cartita y entonces dicen, señores, Tribunal de Ética, a mí me llegó esta notificación, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo actué de tal forma, pero yo ahí nada tengo que ver. Y se olvidan del proceso y creen que con eso los van a desvincular del proceso. Con esa cartica que le mandaron al tribunal, lo que están haciendo es que el tribunal está entendiendo que ustedes ya están notificados de ese proceso, que ustedes ya están siendo parte de ese proceso. Entonces, no le estoy haciendo propaganda a los abogados de ustedes, pero por favor, si a mí me duele la cabeza, y se lo voy a decir en el mismo término de usted, yo no voy a ir a un ortopedista. Si a mí me duele la cabeza, yo voy a un internista de pronto, pero entonces defiéndanse, es su vida profesional lo que está en juego.
Y si bien las normas dicen que podrán estar acompañados de un abogado, ustedes tienen derecho a estar acompañados de un abogado. Entonces, eso se llama defensa técnica y más adelantico lo vamos a ver. Entonces, doctor Daniel, ¿me iba a decir algo? Ok. Entonces, tenemos que en psicología, esos tribunales pues también están conformados por psicólogos, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Se exigen que esa solvencia también, ese conocimiento, esa idoneidad y esa experiencia en su ejercicio profesional, también los eligen por 2 años, que también se pueden ser reelegibles. Y esta es la ley 576 del año 2000. Es una ley también muy bonita que me gustaría que la leyeran, pero miren que tiene 14 miembros este tribunal, 7 principales y 7 suplentes. Y miren todas las condiciones que se le pone al profesional de veterinaria y zootecnia. Dice, tiene que ser colombiano de nacimiento, tiene que tener título profesional con registro y matrícula profesional vigente. Yo asumiría que entonces en los otros tribunales tiene que ser solamente colombiano, puede ser un extranjero con nacionalidad colombiana, pero acá nos exigen que sea de nacimiento. Título profesional con registro y matrícula profesional vigente, con reconocida solvencia moral e idoneidad profesional, lo seguimos copiando. Un ejercicio no inferior a 10 años o una cátedra universitaria de 7. Miren la diferencia. Acá solamente es de 3 años, en la otra lo bajamos 10 años, de 15 a 5. Y no estar bajo sanción disciplinaria con ocasión de su ejercicio profesional. Acá los vamos a elegir por 3 años y también son reelegibles. Otras normas que regulan otras profesiones, sí, tenemos la fisioterapia con la ley 528 del 99, la bacteriología del 849 del 2003, que fue modificada parcialmente por la 1193, el instrumentador quirúrgico, que es la norma 784 del 2002. En esta norma a mí me llama mucho la atención porque no es una norma en la que tenga tan clara la relación profesional de la salud paciente, y quisiera entender que en esa época el legislador no entendía el instrumentador quirúrgico frente a un paciente, sino frente a un instrumento, frente a un equipo de quirófano. Pero es claro que ese instrumentador quirúrgico también tiene que preservar ese secreto profesional, y si bien no está consagrado expresamente en su norma, pues la reserva, ese derecho a la intimidad, está consagrado en nuestra Constitución, ese secreto profesional. Entonces, así no lo tenga en la norma, también le va a ser exigido. El fonoaudiólogo en la ley 376 de 1997, esto entre otras, doctores, porque ya casi todas las profesiones las tenemos reguladas, y las que no estén, pues nos vamos a la ley de talento humano, que en términos generales está definiendo cuáles son los requisitos para su ejercicio, pero si no nos definen, tribunales para que puedan ser tramitados los procesos en contra de ellos. Entonces, ¿cómo empieza este proceso ético-disciplinario? Empieza con una queja que puede presentar el usuario de los servicios de salud, una queja que puede presentar cualquier persona que tuvo conocimiento de la situación que sufrió ese usuario, un familiar, pero también puede ser presentada por una autoridad competente. Y entonces esa autoridad, una autoridad del Estado, esa autoridad tuvo conocimiento de algún hecho que presuntamente es violatorio de alguna de estas normatividades, y lo pone en conocimiento del tribunal respectivo. Entonces, esas quejas, pues desafortunadamente son redactadas desde lo que vivió el usuario, de lo que conoció. Las quejas no tienen por lo general un fundamento técnico-científico, salvo que esa queja provenga de una institución prestadora de servicios de salud, en la cual se hizo una auditoría de determinado proceso de atención, y entonces ahí sí nos van a compulsar las copias al Tribunal de Ética Médica, muy bien elaboradas, muy bien sustentadas. ¿Quién más lo puede hacer? Lo puede hacer la Secretaría de Salud, por ejemplo. Todas estas entidades responsables de inspección, vigilancia y control, que evidencian una posible falla en el comportamiento ético del profesional de la salud, pues está en el deber de compulsar las copias al respectivo tribunal de ética. Entonces,
se presenta la queja, que tiene que, van varias etapas, pero yo se los estoy repartiendo, se los estoy resumiendo en esos 3 pasos, pero ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a hacer una investigación preliminar. ¿Qué significa eso? Eso significa que el tribunal correspondiente tiene que identificar plenamente al profesional de la salud que está investigando, tiene que identificar si esa profesión de ese sujeto pasivo es objeto de investigación por parte de ese tribunal, o si no, entonces, como les decía, ahora tiene que consultar las copias al respectivo tribunal, tiene que definir cuál es el fundamento fáctico de ese proceso de atención, y la única forma de encontrar ese fundamento fáctico está en la historia clínica. Y aquí tenemos un problema, doctores, porque es que el quejoso puede presentar la queja porque la relación profesional de la salud paciente no fluyó, porque es que la señora es una persona reconsultante, están en un pueblito, eso es de la vida real, allá está un médico prestando su servicio social obligatorio, está en el servicio de urgencias, y como la señora es reconsultante, pues ella no espera sus consultas externas, sino que consulta permanentemente por el servicio de urgencias. Pero sí, ahí tenemos una médica que está en el servicio social obligatorio, que ha tenido un paciente, ha tenido en esa tarde un paciente que estaba convulsionando, una señora que llegó con un sangrado vaginal, un niñito que llegó con una convulsión. Pues si le llega una señora que es reconsultante, que su motivo de consulta no amerita una atención inmediata, pues esta médica sencillamente no la atiende y le dice consulte por consulta externa. ¿Qué hace esta persona? Pues sencillamente va y presenta la queja. Y, y se va al Tribunal de Ética o se va a la Defensoría del Pueblo, que es más grave aún, y la Defensoría del Pueblo va y presenta la queja, le elabora la queja para que la presente en el Tribunal de Ética. Con lo que yo les conté a ustedes, esa médica tenía todas las justificaciones para no haber tenido tiempo para atender a esta señora. Tenía unos pacientes con una condición prioritaria a la de ella no tenía una situación de urgencia, la señora podía esperar, ella no tenía tiempo para hacer absolutamente nada más. Pero cuando el Tribunal de Ética solicita la historia clínica, y esa historia clínica no está bien diligenciada, la historia clínica tiene espacios, la historia clínica no es coherente, la historia clínica está con abreviaturas, pues si bien no le va a formular cargos por el motivo de la queja de la señora, sí le puede formular cargos por las evidencias y los hallazgos que se encuentran en esa historia clínica. ¿Qué otras pruebas se pueden solicitar? La declaración juramentada del quejoso. Venga y nos amplía su declaración. El quejoso no es parte dentro del proceso, pero en el caso en el que el tribunal se declare inhibido, es decir, decide que no hay mérito para continuar esa investigación, él sí puede interponer el recurso de apelación para que en el Tribunal Nacional se decida si hay lugar o no hay lugar a reabrir ese proceso investigativo. La versión libre del investigado, es decir, el profesional de la salud, lo van a citar para que rinda una versión de los hechos desde el punto de vista como él los vivió, desde su vivencia. Y acá es un punto importante, por favor, y les reitero, estén con su abogado, porque ustedes en esa buena fe cuentan las cosas tan escuetamente que muchas veces dan lugar a otras interpretaciones que no son las que tenían que darse. Entonces, no les estoy diciendo, vamos a decir mentiras al tribunal, vamos a omitir información, no vamos a ser honestos en el proceso, vamos a ser leales con ese proceso, pero vamos a saber decir las cosas. Y desde el apasionamiento que ustedes tienen, no lo van a hacer, no lo van a saber hacer solo. Muchas veces me encuentro yo en las instituciones con que los dictámenes periciales que elabora un médico general, pues obviamente no les gustan porque no son especialistas, porque no están de acuerdo con sus conceptos, pero se me ponen rojos de la ira, de lo que sienten de estar leyendo eso. Entonces,
cuando ustedes están leyendo una queja en su contra, que ustedes actuaron con el mejor sentido de benevolencia, de buena fe, de solidaridad con su paciente, obviamente ustedes se van a sentir agredidos, ya ustedes van a sentirse víctimas. Por eso es importante que tengan una defensa técnica que les ayude a modular estos sentimientos y a expresarlos como los tienen que expresar ante el tribunal, porque también hay que expresarlos. En esta etapa preliminar, entonces, se recogieron una cantidad de pruebas y el tribunal puede tomar dos decisiones. Primero, hombre, este médico hizo o este psicólogo, o este fisioterapeuta, o este enfermero o enfermera hizo las cosas como tenía que hacerlas. Pero, entonces, si no hay mérito para continuar, ¿qué tiene que hacer? Pues se tiene que abstener de formular unos cargos y se cierra esa investigación. Pero si él encuentra indicio de una posible infracción a su norma, entonces tiene que formular cargos. Es que sí, para él hay absoluta certeza, ¿ok? Para usted puede haber absoluta certeza, pero usted tiene que ir con una presunción de buena fe, con una presunción de inocencia frente a esa persona que se está investigando. Entonces, cuando a esa persona le empiezan ese proceso, cuando a ese profesional le van a formular unos cargos, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que, en primer lugar, sea su gremio quien lo esté investigando. Aquí no lo dicen en la ley de psicología. El psicólogo solo será sancionado cuando por acción o omisión en la práctica incurren fallas a la deontología, a la bioética. Listo. ¿Cuáles son las fallas? Las que están contenidas en esa ley 1090. Yo no puedo sacar de mi manga una conducta que no está descrita como una conducta vulneradora de su ética profesional, porque estaría violando yo ese principio de legalidad. Eso significa, nosotros lo definimos como la tipicidad, pero para términos generales de ustedes hablemos de la legalidad. Solamente me van a poder investigar quienes estén facultados para ello por las normas que me regulan y por las conductas que me están siendo exigidas. Entonces, ese proceso sancionatorio es un proceso que está reglado. No, cada juez, cada magistrado no se puede inventar un procedimiento. Y ya ahora tenemos además algo más importante, y es que nuestro Código de Procedimiento Administrativo ya tiene un capítulo donde está regulando ese proceso sancionatorio. Entonces, cuando el proceso sancionatorio no está regulado, nos vamos a este que está definido en el código. Pero si además existen unas normas que son más favorables en este CEPACA frente a las normas que teníamos previamente, entonces vamos a aplicar las normas del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Como ejemplo, ¿qué les doy? La prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es el término dentro del cual a mí me pueden investigar e imponer sanciones. Y entonces, ese código de ética médica de la ley 23, el código de ética odontológica de la ley 35 de 1989, nos hablaban de una prescripción de 5 años. ¿Qué significaba? Que tenían 5 años para investigar y sancionar a un profesional de la medicina o de la odontología. Pero como este código contencioso administrativo y procesal les está diciendo es que esa prescripción es solamente de 3 años, pues ¿qué nos dice a nosotros el Consejo de Estado? No, qué pena. Es que aquí tenemos que actuar de acuerdo con la norma más favorable a este profesional de la salud, y ya las prescripciones no son de 5 años, sino que son de 3 años. Eso fue una circunstancia que fue muy favorable hace 2 años en mitad de pandemia, porque había una cantidad de procesos que estaban ya a las puertas de prescribir de los 5 años. Sale esta decisión del Consejo de Estado, entonces todos los procesos que estaban entre 3 y 5 años tuvieron que declarar las prescripciones, y eso es una situación procesalmente favorable al investigado, porque ya no la van a poder seguir investigando. Entonces, este principio de legalidad está definido en nuestra Constitución política y nos dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes que existan, a las leyes que nos están
definiendo las conductas por las cuales nos van a formular esos cargos. ¿Por qué? Por el juez competente y con la observancia plena de las formalidades que están definidas. Entonces, esa legalidad no se circunscribe solo al momento del fallo, al momento del juzgamiento, es absolutamente en todas las etapas del proceso. Y entonces, ¿cuándo me tienen que notificar? ¿Cuándo me debo enterar yo que existe un proceso? Entonces, si a mí me llamaron a una versión libre, a mí ya me tuvieron que haber notificado que hay una queja en contra mía. Todavía no hay un proceso, están en unas preliminares. Y no me pueden entonces decir, venga, es que yo la voy a llamar a que me dé unas explicaciones de lo que pasó. Aclaren, ¿me está llamando como testigo o me va a llamar como presunto, como posible investigado dentro de ese proceso que eso pasó esta semana en una IPS acá en Bogotá, que el viernes a las 6 de la tarde le dicen al trabajador, denos explicaciones con relación a esta situación y tiene 24 horas para, perdón, aclaren, quiere que le explique como testigo, como informador técnico de ese proceso de atención o ese proceso que se debió haber observado, o me está investigando, porque si me está investigando, dígame cuáles son los cargos que me está formulando. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que no haya arbitrariedades, que haya garantías de ese proceso y que no nos vulneren los derechos fundamentales. Tienen derecho a una defensa técnica, les he venido diciendo, tienen derecho a estar asistidos por un abogado. ¿Cómo nos lo dicen las diferentes normas? El código, la norma de psicología, la 1090, nos dice que el profesional de psicología tiene derecho a ser asistido por un abogado durante todo el proceso. Miren que cuando nos dice tiene derecho a ser asistido, no significa que obligatoriamente tenga que estar asistido. Si el profesional de la salud, de la psicología, le han advertido que tiene derecho, pero desiste de él, pues no hay ningún problema. Puede seguir sin él. El año pasado estuve en una audiencia y yo estaba defendiendo a un médico. Había otra persona en la diligencia, con todo respeto se la voy a describir, estaba totalmente desgreñada, llorando, se veía angustiada. Cuando le dan la palabra para sus descargos, esa persona lo primero que dice, lo único que dice es, sanciónenme ya, yo no quiero saber más nada de esto. Esta persona estaba en un grado grave de estrés con ese proceso. De manera muy prudente, el tribunal suspendió la diligencia y discutieron, llegaron y dijeron, mire, usted tiene que tener un abogado, usted no está en condiciones de defenderse. No, yo no quiero abogado, yo tengo plata para abogado. En ese estrés, doctores, pues la verdad que lo único que me ocurrió fue decir, señores magistrados, si esa persona está de acuerdo, yo la defiendo de oficio, si ustedes autorizan. ¿Qué significa defensa de oficio? No me cague, yo solo quiero defenderla dentro del proceso. Entonces, ella tenía derecho a decir sí o no, pero por las condiciones de estrés en las que se encontraban, el tribunal tenía que ser garante de ese debido proceso y accedió a que yo actuara como abogada, como defensora de oficio de ella dentro de ese proceso. Nos dice esta sentencia que es muy reciente del 21, que esa posibilidad entonces de defensa técnica es facultativa. Dice que si el profesional de la medicina, esto lo dicen con base en la ley 23, en un estudio de la ley 23, pero es aplicable absolutamente a todas las demás profesiones. Nos dice, mire, que además es una sentencia C, nos dice, mire, se reconoce a esos profesionales entonces si él lo estima conveniente. Si él no lo estima, no podemos obligarlo a que lo haga. Y en la versión libre, que es la primera diligencia en la cual el profesional tiene la posibilidad de ir a contar las cosas desde su punto de vista, cómo pasaron técnico-científicamente, entonces ese profesional no solamente va a poder estar acompañado de abogados, sino que además va a poder pedir pruebas. Y nos ha pasado que en algunas oportunidades, en esa diligencia, se piden las pruebas, nos dicen, no, pero es que todavía no se ha iniciado el proceso, todavía no podemos decretar esas pruebas. Esas todas las tienen que decretar, porque es que además
el tribunal tiene que decretar pruebas de oficio. ¿Qué significa eso? Pruebas que él considera que deben reposar dentro del proceso y que no tiene que esperar a que el investigado las solicite. Entonces, quien tiene el deber de encontrar la verdad real y material dentro de estos procesos es precisamente ese magistrado instructor, ese magistrado juzgador. Finalmente nos dice esta sentencia C064 que si cualquier tribunal de ética médica de un profesional de la salud impide dentro de un proceso disciplinario que el procesado acude a la defensa técnica designada por el procesado o el investigado, no le pone de presente, de modo claro que tiene derecho a esto, entonces la consecuencia va a ser, como les había dicho ahora, la nulidad de las actuaciones que se han generado hasta ese momento. ¿Cuál es además la otra ventaja? Que eso no es lo que uno debe buscar de manera consecuente en los procesos. Pero cuando se ha perdido un tiempo en una investigación violando el debido proceso y después me declaran la nulidad de lo actuado, pues obviamente ya estábamos a las puertas de una prescripción de ese proceso y los jueces y los magistrados tendrán que estar muy pendientes de que el proceso no les prescriba, porque si les prescribe eso es una falta disciplinaria y los podrán investigar a ellos disciplinariamente. Doctor Daniel, no sé si quieres que hagamos una interrupción porque ellos tienen preguntas hasta acá o si continuamos y las hacen todas al final. Yo creería que dejemos las preguntas para cuando termine la presentación. Perfecto, listo. Entonces, hablamos de un principio que ya les había anunciado también y es la presunción de inocencia. Mientras a mí, el Estado, mientras a mí esos magistrados no me encuentren responsable, pues a mí me tienen que seguir presumiendo inocente. Y entonces me van a decir, pero es que tengo una duda, es que es posible, pero es que eso no le puedo aclarar. Qué pena, señor magistrado. Si las dudas subsisten, entonces usted me tiene que absolver a mi profesional de la salud. Y vámonos a un caso cualquiera. Supongamos que esa fisioterapeuta iba a practicar una terapia de calor en el paciente. Pero al paciente, previo a la asignación de la cita, cuando se le están asignando, le dan todas las indicaciones y se le explica que no se puede aplicar ninguna cremita, que se le va a poner un calor, que el contacto lo puede quemar. Cuando llega a la terapia pasa exactamente lo mismo, pero no dejan constancia escrita de eso, doctores. Y el paciente se quema con esa compresa caliente. El profesional lleva pruebas. ¿Qué pruebas lleva? Lleva testimonio. Pero es que además ese paciente se fue el fin de semana para Melgar y estuvo asoleándose allá. Entonces estuvo el viernes en la consulta y el lunes llega con una ampolla. Podemos garantizar con certeza absoluta que esa ampolla fue resultado de una quemadura con esa compresa de calor de cobre. No, es posible que no. Entonces, ante esa duda, no me pueden sancionar al profesional de la salud. Lo que tienen que hacer es absolverlo. Y es el Estado quien tiene que demostrar la conducta infractora. Entonces, quien tiene que demostrarme que actué mal es ese señor magistrado. Yo trato de demostrar que hice las cosas bien, pero muchas veces ese profesional de la salud no tiene los elementos técnicos científicos necesarios para demostrar. Y se los voy a ejemplificar solamente con el trabajo de parto, que el Consejo de Estado nos ha dicho que se presume que si un embarazo transcurre en condiciones normales, lo que se espera es que ese niño nazca normal. ¿Eso es cierto? No. ¿Cuáles son los mecanismos físicos, fisiológicos, genéticos que operan en ese desarrollo de ese feto hasta el momento del nacimiento? Incluso pudo haber tenido una oclusión del cordón umbilical, pudo haber hecho una anoxia y eso nunca se evidenció.
Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ese profesional de la salud? Demostrar qué hizo, cómo lo hizo, cuál era la regla que existía, ese protocolo, pero además cuáles son las posibles causas para que ese daño se haya generado en ese feto, en ese neonato, que se venció en ese neonato realmente. No le es exigible al profesional de la salud decir si fue A, B, C o D lo que causó ese daño neurológico. Entonces, si a mí me van a sancionar en el tribunal de ética, me tienen que probar con certeza cuál fue la conducta. Ahora, hay conductas que son de resultado, doctores. Si ustedes no escriben bien en la historia clínica, pues ni el doctor Daniel ni yo podemos decir es que el doctor trató de escribir bien, o escribió bien o no escribió bien. Y yo se los comparo con las personas que dicen es que está un poquito embarazada. Uno o está embarazada o no está embarazada. Es que ella se informa, es que ella trata de informar, pero es que la norma dice que deje constancia en la historia clínica de la información del riesgo. Si no lo hizo, no cumplió con el resultado. Entonces, ahí sí es clara la falta. Ahí no es que ella quiso, pero no quiso, no. O lo hizo o no lo hizo. Entonces, esa presunción de inocencia, doctor Daniel. Sí, no, yo ahí quería como interpelarla un poquito a propósito de lo que estábamos hablando en la clase, estos días en la clase de Constitución Política de Instrucción Cívica, que era precisamente sobre la historia clínica y la importancia de la consignación de datos verídicos de forma legible, eh, que no es solamente que se escriba a mano y que se vea bien, porque pues ya estamos en la era de las historias clínicas electrónicas, sino que la redacción sea entendible y sobre todo que el registro de la historia clínica trate de hacer una documentación integral del acto sanitario y no simplemente unas anotaciones ahí dispersas que no realmente cuenten una secuencia cronológica de cómo se ha venido atendiendo al paciente o a la paciente. Y ese deber de documentación es fundamental pues precisamente para estas cosas o para otro tipo de procesos de responsabilidad. Si uno no tiene el soporte y si el profesional sanitario no se dedica a hacer ese soporte de manera juiciosa, que a veces se ve como una cosa ahí como aburridora y que, estas cosas administrativas, pues también empieza a exponerse mucho en términos de responsabilidad profesional, responsabilidad patrimonial, y me parecía bien importante resaltar ahí un poco haciendo la conexión con la clase que hemos visto en estos días. Gracias, muy importante, pero además usted me recuerda algo, cuando usted dice, es que ya tenemos las historias clínicas electrónicas, entonces es más fácil, no es la caligrafía. Miren, doctores, yo les juro que la ortografía no es mala, es tan perversa que muchas veces no podemos leer lo que escribe. Justa- Entonces, ¿perdón? Justamente hace un par de semanas pedí una certificación y la doctora me redactó una cosa, la palabra clave, se recomienda que eh, después de la C, tenía una X, una Z y una C, y estaban las tres ahí revueltas, y el señor que me vio la certificación me decía, pues yo le entiendo, pero fíjese lo que me está entregando, ¿no? Entonces, eso, la historia clínica ya no es un tema que uno tenga letra fea, sino de que uno se tome el tiempo de escribir adecuadamente lo que está documentando. Sí. Y otra cosa con las historias clínicas, doctores, recuerden que el password no es delegable. Sí, y muchas instituciones lo hacen, y no es ni siquiera porque ustedes lo estén aceptando, sino porque se los imponen. No lo acepten, porque es que si está quedando su registro médico, pues para mí después es más difícil de pedir el cuadro de turnos y entonces la suplantación tengo que entrar a probarla. No, no permitan que eso pase. Si ustedes llegan a un turno es porque tienen su paso. Si yo no voy, ustedes no van a ir al turno, van a mandar a Piedad, pues ya le tienen que asignar el password a Piedad. Pues ustedes están asumiendo la responsabilidad de lo que yo esté anotando en esa historia clínica como si ustedes hubieran sido los autores directos de esa prestación asistencial. Entonces, continúan, la verdad, estos son temas que nos apasionan a los dos, entonces la práctica es muy chévere. En esa proceso, y miren, doctores, estas 4 frases las he encontrado
en pliegos que nos están formulando cargos. Entonces, se formulan cargos porque cometió la falta, porque infringió la norma, porque se encontró responsable de la vulneración y porque no queda duda de que hizo tal cosa. Si ya no le queda duda, pues sancióneme. ¿Qué esfuerzo puedo hacer yo para sacarlo, para dejarle a usted una duda si ya usted me dice que no le queda ninguna duda? Entonces, estas 4 frasecitas claramente me van a llevar a un vicio en esa formulación de cargo. ¿Qué es lo que debería haber dicho? Presuntamente, posiblemente, conjeturalmente, probablemente, para que me deje a mí la ventanita de poderme defender. Pues si no le cabe duda, ¿yo cómo me voy a defender? Entonces, esa presunción de inocencia nos lleva ¿a qué? A que todas las dudas que se tienen que resolver a favor de la persona que se está investigando. Pero además, dentro de ese principio de legal, del derecho, de estos principios del debido proceso, tenemos otros principios. Tenemos que, cuando a mí me imponen una sanción, si yo voy al superior jerárquico porque no estoy de acuerdo con que me hayan sancionado con la intensidad de esa sanción, pues a mí el superior no me va a poder agravar la pena, la sanción que ya me impusieron. Si a mí me impusieron una suspensión de 6 meses, el Tribunal Nacional no va a poder decir, no, qué pena, es que la sanción era de 5 años. Qué pena, no me la pueden agravar. Cuando es apelante único, y acá siempre va a haber apelante único, porque recuerden que el quejoso nunca es parte dentro de estos procesos. Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por el profesional de psicología, salvo las excepciones previstas en la ley. En estos procesos hay unas providencias que son simplemente de trámite, pero hay unas providencias que deciden. Si a mí me están negando una prueba, por ejemplo, me están decidiendo, con eso me podrían estar vulnerando el derecho al debido proceso. Entonces, si yo considero que esa prueba era útil, era pertinente, era conducente, pues yo puedo recurrir a ese superior jerárquico. Esas pruebas que yo pido, ¿cuándo las pude pedir? ¿Se acuerdan? Las pude haber pedido en la versión libre, las puedo pedir con la diligencia de descargos. Entonces, esas pruebas tienen que ser conducentes, tienen que ser pertinentes, útiles, otras normas la tienen como necesaria. Conducente es que nos sirve para demostrar ese acto, esa situación que se está investigando. Pertinente, que lo que se pretenda demostrar realmente tenga relación con el proceso, porque ¿para qué llevo yo, si a ese profesional me lo están investigando porque trabajaba en una empresa de psicólogos que creó unas baterías para baterías de pruebas para unas personas en los procesos de selección de personal? Y este psicólogo se va de esa empresa y se lleva las baterías, pues, ¿qué pertinencia puede tener que este señor lleve unos antecedentes de la universidad donde estudia, que fue muy buen estudiante? No, eso no tiene nada de relación con lo que estamos investigando, con lo que se está investigando en este caso. Y útil que lo que se pretende demostrar ya no está demostrado. Si ya hay un registro de defunción, pues ¿yo para qué voy a pedir otra prueba de la muerte de ese sujeto? Ya está, ya tenemos la prueba, y esto se lo estamos diciendo con ejemplo, es que nunca se va a presentar, pero que es claramente ilustrativo. Entonces, este es el proceso. No se me asusten con la araña, pero ¿qué pasa? Tenemos una queja, que esa queja llega por una denuncia que puede ser verbal, pueden ir al tribunal y decir, vengo a quejarme y se la tienen que recibir, o puede ser por escrito. Puede ser por una persona natural, puede ser por una persona jurídica. Les decía ahora, una clínica es una auditoría, un proceso de atención, encuentra que un profesional de la salud incumplió algo, entonces puede presentar la queja en el tribunal.
Entonces venimos que esa queja es llevada al tribunal en pleno, es decir, están reunidos todos los magistrados y ellos van a decidir si la admiten o no la admiten. ¿Cuándo no la van a admitir? Cuando, si estamos en un tribunal de ética médica, no es contra un médico. Estamos en el colegio de psicólogos, no es contra un psicólogo. O es contra una persona jurídica. ¿Por qué? Porque es que son procesos ético-disciplinarios, investigan a personas naturales. Si queremos denunciar al prestador, pues entonces la queja la tenemos que radicar es ante el ente responsable de inspección, vigilancia y control, ante la Secretaría de Salud, por ejemplo, o ante la Superintendencia Nacional de Salud según sus competencias. Pero resulta que él encontró que sí, que era contra un profesional de la salud y contra una persona natural. Entonces va a admitir esa queja. ¿Qué va a hacer? Va a darle esa apertura a esa investigación a través, y lo primero que va a hacer es tramitar esa investigación previa. Es una investigación que se ha llamado preliminar. Ahí él va a decretar pruebas de oficio, les decía, va a llamar al quejoso que se ratifique bajo la gravedad del juramento, que amplíe, va a pedir pruebas y va a llamar al denunciado, a la persona contra la cual se está dirigiendo la queja, para que rinda su versión libre. A partir de acá él puede decir, no, la verdad, aquí no hay mérito para continuar y se inhibe de continuar. O decide darle la apertura a esa investigación. Entonces, van a practicar pruebas que las van a decretar de oficio, pero que ese profesional también las pudo haber solicitado antes. Y a partir de esas pruebas van a formular el pliego de cargos. El pliego de cargos tiene unas formalidades muy específicas, doctores. Un pliego de cargos me tiene que contar a mí quién puso la queja, por qué puso la queja, cómo relata la queja, qué conductas están presuntamente vulneradas, qué pruebas se recopilaron y que me pueden ratificar a mí una posible violación de esa norma. Y a partir de ahí me dicen, mire, esa norma que posiblemente es vulnerada es esta específicamente. La vulneración de esa norma me puede llevar a mí a tales y tales sanciones. Y me van a dar traslado para que yo presente mis descargos. Esos descargos yo los puedo presentar de manera personal o los puedo presentar de manera a través de apoderado, entonces a través de un abogado. Presentamos los descargos y al finalizar el día, en algunos tribunales nos están dando 24 horas, nos dan ese plazo para que radiquemos ante el tribunal el escrito de descargo, que obviamente ya quedó grabado. Como yo en ese escrito de descargos también pude haber solicitado pruebas, entonces se van a practicar esas pruebas. Vamos a una audiencia de juzgamiento. Yo en cualquier etapa del proceso puedo solicitar nulidades procesales. Se van a practicar las pruebas y ya practicadas esas pruebas, el tribunal en pleno pues va a definir si sanciona o si no sanciona. Si sanciona, tenemos la posibilidad de apelar ante el Tribunal Nacional. Pero resulta que esa sanción que me impusieron, ya vamos a ver cuáles son las clases de sanciones, es de suspensión en el ejercicio de la profesión y yo no la apelé. Es decir, no le dije quiero ir al superior jerárquico. Entonces, el tribunal de oficio lo tiene que mandar a consulta al Tribunal Nacional, así yo no le haya dicho quiero que vaya al Tribunal Nacional. ¿Qué sanciones se pueden interponer? Una amonestación verbal y de carácter privado. ¿Eso qué significa? Yo lo llamo, el magistrado lo llama y le dice, miren, usted incurrió en esta violación de esta conducta, no lo vuelva a hacer, se hace de manera directa, pero no es reporte de esta sanción absolutamente ni a la hoja de vida, ni al reto, ni a la Secretaría de Salud, absolutamente a nadie. Pero también puede ser esa amonestación, no solamente me llaman y me cuentan, sino que, miren, es como ese llamadito de atención que le entregan al trabajador, es una amonestación escrita de carácter privado, pero tampoco se le informa de la sanción a ninguna institución, es decir, no les está dañando a ustedes los antecedentes. Pero ya viene una censura escrita, esa censura escrita puede ser de carácter público, y entonces ahí sí va a ser
una llamada de atención por escrito y van a compulsar copias a todos los tribunales para que los tribunales sepan que yo incurrí en esa conducta. Pero también me pueden suspender en el ejercicio de la profesión, en el caso de la psicología es hasta por 3 años, en el caso de odontología y medicina hasta por 5 años, y ya de esto si tienen que informar al ministerio, a las secretarías departamentales de salud y a todos los gremios para que tengan conocimiento. En psicología les decía, la norma dice que es de 3 años la prescripción, sin embargo ya para todos los procesos es de 3 años, y hablamos de reincidencia, cuando se ha cometido la conducta dentro, otra conducta igualita dentro de los 4 años siguientes. Si ya han pasado 4 años después de que me impusieron una sanción, ya ahí no hablamos de reincidencia, sino que es como una nueva conducta. Sanciones, miren que son muy parecidas para cada una de las normas. En todas existe esa amonestación, la amonestación privada, escrita, pública, absolutamente para todas las profesiones. Y la única diferencia real es que en unos es por 6 meses inicialmente, y después por 5 años si vuelve a ser sancionado, pero los 5 años son para la ley de ética odontológica, para la ley de ética médica, los demás siempre nos van a hablar de esos 3 años. Bueno, muchas gracias. Si quieren les cuento de dónde son estas fotos. No se nota de dónde son. Ah, bueno, ni menos con el habladito. Listo, Exactamente. muchas gracias. Bueno, doctora Piedad, pues muchas gracias, muy ilustrativa esta presentación y la verdad es que pues se pone de relieve la complejidad de la actuación eh, disciplinaria, ético-disciplinaria en el ámbito profesional. Yo quería preguntarle pues voy abriendo el espacio para que las personas que de pronto tengan inquietudes puedan levantar la mano y hacer una pregunta. Yo les voy abriendo los micrófonos, pero mientras van pensando las preguntas, yo quisiera preguntarle, yo tengo la impresión de que las conductas tipificadas a veces son muy abiertas y dan lugar un poco como a equívocos. Creo que eso es más común en la ley de ética médica y en la ley de ética odontológica y está un poquito más definido en la ley de los profesionales de la psicología. En su experiencia, ¿cómo es este tema de las definiciones de las conductas prohibidas o por las conductas que pueden dar lugar a una sanción disciplinaria? La verdad es que tiene toda la razón y yo creo que son más garantistas las normas más recientes que precisamente la ley 23, que es del 81 y la 35, que es una copia de esta a pesar de ser del 89. Pero sí, realmente cuando las conductas se refieren, por ejemplo, a la relación, al diligenciamiento de la historia clínica, la no información del riesgo, esas son conductas más cerradas. Pero me preocupan mucho las conductas que atentan pues, presuntamente con la relación médico-paciente o profesional, o profesional de la salud, familiares del paciente. Esa es una norma extremadamente abierta y para mí es muy complicado de interpretarla. Y ya les decía en el caso de reciente que le formulan cargas a este profesional porque no cumplió con los procesos administrativos, pero es que no dicen cuál es el proceso administrativo, ni en qué ámbito, a qué ámbito se están refiriendo. Entonces, sí, la verdad que eso nos debería llevar a pensar, porque además, doctores, estos procesos, cuando encontramos que se ha violado el debido proceso, podemos ir a, como son actos administrativos, podemos solicitar la nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa. Y en su experiencia, ¿qué tan común es, por ejemplo, que haya como estas fallas en la formulación de los cargos? Por ejemplo, esas circunstancias que nos contaba, o sea, ¿qué tan anecdótico o qué tan frecuente es que, por ejemplo, en la formulación del pliego de cargos se utilice un lenguaje que no presume la inocencia, sino que de entrada ya está calificando la conducta como violatoria de la ley de ética profesional?
Eso depende del tribunal. Solamente quiero resaltar tres, cuatro tribunales que son excelentes, son súper garantistas. Es el Tribunal de Antioquia, el de Antioquia, el de Bogotá, Cundinamarca, el de Cali y el de Pasto. Son cuatro tribunales que realmente son muy garantistas. El- Hay otros que no tanto. No estoy diciendo que todos los otros no, digo que estos son los más garantistas. Hay una persona que me está escribiendo por acá que tiene una dificultad con el chat de Zoom, me está escribiendo una pregunta. De todas formas, también pueden levantar la mano y yo puedo habilitar el micrófono. Y aquí me está escribiendo la persona que de hecho es profesional pues está estudiando para ser psicóloga. ¿Sí? Démosle un espacio. Em, yo también tengo ahí como la inquietud de, digamos, qué tan frecuente es que se recurra a los tribunales de ética profesional o suele ser una cuestión mucho más dirigida, por ejemplo, a las entidades que hacen IBC y sanción, por ejemplo, las secretarías y se reporta es a la IPS como prestador. Bueno, hay muchas investigaciones en los tribunales de ética que son derivadas de estos investigadores de IBC, pero los usuarios de los servicios también recurren mucho a estas quejas. Incluso muchas veces lo hacen es como consulta. El año pasado me pasó en un caso de odontología que lo hacía, el usuario lo hizo más como consulta al tribunal, pero recuerden que los tribunales no son entes consultores. Entonces, ¿qué hace el tribunal? Pues encuentra de esa queja una posible falta y por eso se inicia el proceso y finalmente se formulan cargos. Entonces, sí es frecuente, Ok. sí es frecuente. Bueno, pregunta Lorena Villegas, lo siguiente. Respecto de la violación del secreto profesional, ¿cuándo se considera que se puede romper el secreto sin que haya lugar a la sanción disciplinaria? Por ejemplo, puede ser uno de esos casos ante el riesgo sanitario. Yo le voy a responder lo que yo pienso, pero esto es un tema, es un punto que tendríamos que hablar en un espacio más amplio. Y se lo voy a decir específicamente, y doctor Daniel, si no está de acuerdo conmigo, totalmente abierta a que me lo diga. Se lo voy a decir específicamente con relación a los pacientes que van a ser diagnosticados o son diagnosticados con VIH. ¿Por qué? Porque es que miren que esa norma, creo que era la 1543, esa norma es de los años 90. Entonces, en esa época, la interpretación de las normas también tiene que ser muy progresiva. Y entonces ahí nos decían que esa es una patología de obligatoria denuncia frente a los familiares y frente a los entes de control. Entonces yo tengo claro que frente a los entes de control como política de salud pública tenemos que notificarlo, pero no tenemos por qué llegar a llamar a los compañeros o compañeras de ese paciente que, perdónenme que sea tan insistente con esta expresión, pero es que revictimiza al usuario del servicio de salud. Y eso lo que está haciendo es que él no vaya a consultar de miedo a que su familia lo sepa. En las instituciones tenemos que aprender a capturar de alguna manera a esos familiares. En alguna oportunidad le dije a una institución, mire, ¿por qué no hacemos una campaña de preventiva de enfermedades de transmisión sexual y cojamos a todos los pacientes más o menos en un rango de edad determinado? Y ahí no solamente resultó que fue beneficiada la pareja de este señor, sino muchísimas otras personas que, que se concientizaron de la necesidad de hacerse ese examen. Entonces, si nosotros nos pusiéramos juiciosos y cada año nos hiciéramos la prueba de VIH, por ejemplo, no tendríamos por qué esperar a que nuestro cónyuge nos diga o nuestro compañera o compañero nos diga que está contaminado. Y tenemos que respetar la intimidad y bajo ninguna circunstancia, doctores, yo acepto que se notifique a las personas
que están involucradas. De hecho, la conducta penal que estaba tipificada, la conducta que estaba tipificada por contaminar a otras personas sabiendo que yo estaba enferma, ya esa norma no existe en nuestro Código Penal, doctores. Entonces, yo no estoy de acuerdo que esa sea una causal para levantar el sigilo profesional. Lamento decirle, doctora Pia, que estoy completamente de acuerdo con usted. Eh, por- y además porque yo creo que ese argumento que usted pone de presente es muy importante. VIH no es el diagnóstico hoy que era en los años 90 cuando se expidieron muchas de esas reglas. Por ejemplo, también el decreto de bancos de sangre tenía unas restricciones para la donación que eran un poco con un espíritu preventivo de que pudiera haber contagios, pero en este momento estamos en un universo en el que las conductas que en ese momento eran vistas con recelo, hoy son mucho más, se ven con mucha más normalidad, y hemos aceptado más abiertamente, por ejemplo, a los hombres que tienen sexo con otros hombres o los hombres que definitiva y abiertamente son de inclinación homosexual, de preferencia o de preferencia de tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. En una Además, no es el único medio de contar. Exactamente. La norma hace un tiempo decía precisamente que si yo había tenido contacto durante el último año con otro hombre, pues entonces yo no podía donar. Y eso yo en su momento se lo planteé al Instituto Nacional de Salud. Eso lo exponía a que una persona que estaba en una relación estable, monógama, homosexual, eh, entre hombres, y que realmente no había cambiado de parejas en el último año o incluso más tiempo, no podía donar porque pues dentro de la relación conyugal, pues lo más probable es que tuviera relaciones sexuales con su pareja. Mientras que el rasero con las personas heterosexuales que podían estar en unas conductas muchísimo más riesgosas era completamente diferente porque las personas heterosexuales en ese momento de la norma sí podíamos donar aunque hubiéramos cambiado de pareja. Recuerdo que el 20 tiempo de veces. referencia eran 6 meses, Sí, ¿no? Ya, pero en 6 meses pueden pasar muchas cosas y también están los falsos negativos. Entonces, exactamente. eh, sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, esa pregunta me la hicieron también la semana pasada y yo contesté exactamente lo mismo. Una cosa es la obligación de reporte del evento Se vigila. de interés en salud pública, que Sí. además es un reporte anonimizado, y otra cosa muy diferente es ir a empezar a contarle a la gente, sobre todo porque en este momento con el desarrollo de los medicamentos antirretrovirales, la cuestión es totalmente diferente. Incluso para darle la palabra a la doctora Catalina, si nosotros lo miramos retrospectivamente, que eso mismo pasaba con la lepra, que eso mismo pasaba con la tuberculosis, pues la evolución de la ciencia y de la tecnología nos ha llevado a que podamos compartir con todas estas personas sin ningún riesgo. Totalmente de acuerdo. Em, Catalina, buenas noches. Buenas noches, doctores. Mi pregunta es respecto, de nuevo, a las condiciones en las cuales se puede violar el secreto profesional. Porque pues tenemos en cuenta que sí, el secreto profesional es inviolable, pero es relativamente, por lo que tengo entendido. Y bajo algunas de las condiciones es que se puede revelar cuando es una enfermedad infectocontagiosa y que pues ponga en peligro la vida del cónyuge o de su descendencia. Ahora, entiendo que si la persona, el cónyuge, pues no está infectado y pues se debe promover como concientización, se debe promover la prevención de la enfermedad, sí, pero una vez esa persona está infectada y corre pues en peligro la vida de su cónyuge, no sería como una razón válida para la cual Yo le revelar. voy a Perdón. responder, doctora, con una frase de autocuidado. Yo soy responsable de mi autocuidado, no mi pareja. Entonces, yo debo usar preservativos precisamente para evitar estas condiciones. Y yo no tengo por qué exponer la intimidad de mi pareja frente a hábitos que no están respondiendo a mi autocuidado.
Yo tengo ahí una visión muy personal. Y yo creo que tal vez la labor del profesional que se entera de esta situación sí debería ser por lo menos de tratar de persuadir al paciente de informar la situación. Eh, pero digamos que develar el secreto profesional es una cosa, como yo les decía en clase también, en la que tiene que haber un razonamiento y un fundamento muy poderoso para que uno esté dispuesto a jugársela porque seguramente lo va a haber, un proceso ético disciplinario y que uno tenga suficientes razones y las pueda esgrimir con bastante solvencia para que el tribunal diga, bueno, tal vez en este escenario que no está totalmente claro si aplica o no aplica el levantamiento del secreto profesional, podríamos pensar que tal vez aquí sí se podía, pero el resto es un riesgo innecesario y además es una violación de la confidencialidad que se da en la relación sanitaria. Yo les doy además otros dos argumentos para no divulgar. Divulgación a terceros de información sometida a reserva es un delito y causa perjuicios también se va a ir con responsabilidad patrimonial. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Gabriela Esguerra. Sí, doctores, buenas noches. Yo tenía una pregunta con respecto a lo que mi compañera acaba de contestar y es que, o sea, entiendo lo que usted mencionaba, doctor, de que, pues bueno, como que es, no sé si será como la corte que evalúa eso, un juez, sobre lo que yo podría eventualmente revelar de ese secreto profesional y viole el derecho de confidencialidad. Si no estoy mal, eso fue lo que le entendí, pero por ejemplo, si ponemos, no sé, otra enfermedad infectocontagiosa que no sea el VIH, pero que digamos ponga en riesgo, no sé, por ejemplo, es algo muy hipotético, no sé, porque en este momento no se me ocurre algo, pero por ejemplo, el ébola. Entonces, en ese momento, cuando estuvo más o menos como en el 2014, sabiendo la tasa de mortalidad que tiene, y obviamente yo sé que esto fue más endémico en África, pero pues, o sea, es un ejemplo, ¿sí? Debido a que es tan mortal y además que también es súper contagioso, y si yo sé que un paciente lo tiene y no tengo esa capacidad como de decirle, como, no sé, a la comunidad que pues esa persona tiene esa infección y puede eventualmente también, digamos, y como en un escenario bastante fatalista, que diga como no, pues se infectaron un montón de personas y no hubo como un control y nunca se dijo que había una persona infectada con eso. Eso no estaría como violando el derecho como a la salud de las demás personas, o sea, como, no sé. Mire, doctora, no se tiene que ir al ébola, vaya hace 2 años al COVID. Vivimos permanentemente en el riesgo de contaminación con hepatitis. ¿Y cuando le exigimos a un paciente con hepatitis que le cuente a su pareja que tiene hepatitis? Lo que tenemos que hacer es lo que nos decía el doctor Daniel, hagamos un proceso de concientización y eso hace parte de los protocolos que se tienen que asumir en estos diagnósticos. Es ayudarle al paciente a aceptar su diagnóstico, a aceptar la responsabilidad que tiene con él, con su familia, con la sociedad, con el mundo, pero no lo podemos obligar a que él sea quien lo denuncie. Yo ahí tengo una apreciación muy parecida, la verdad, y sobre todo para mí el tema del COVID es bastante sensible. Yo recuerdo mucho dos casos en particular, cuando empezó en marzo todo el tema de los primeros contagios. Uno eran dos señoras de Neiva que se iban en un bus camino a Neiva, y otra era una señora que, si no recuerdo mal, era de Chiquinquirá. Y por la forma en la que los medios de comunicación reportaron la situación y por el pánico que había a nivel global, que eso no era una cosa aquí de Colombia y porque somos Colombia y en fin, no, eso fue un tema a nivel global. eh, en ambos casos hubo riesgo para la vida de esas personas cuando las lograron identificar, riesgo de que les tiraron piedras en las casas, eh,
no digamos multitudes, pero sí grupos de personas ahí apostadas fuera de su casa. Recordarán ustedes la cantidad de hechos que se reportaron de agresión a profesionales de la salud por el simple hecho de estar uniformados y sin ningún problema los cogían a puños en el ascensor porque ¿cómo es posible que usted venga aquí al conjunto y nos va a enfermar a todos, nos va a matar a todos? Eso es un tema que realmente es muy delicado. Ahora, pues de todas formas, eh, la ley de ética médica tiene ahí unas causales, ¿no? De cuando uno puede, desde la profesión de la medicina, revelar ciertas cosas. Pero yo creo que uno tiene que entrar un poco a leer esto en contexto. Esto es una ley de 1981. Digamos, la jurisprudencia constitucional sobre el sigilo profesional no existía porque no había jurisprudencia constitucional sólida y había unos pronunciamientos ahí de la Sala Constitucional, perdón, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero que no trataban estos temas. Pero además es que hay diferentes formas de lidiar con las cosas hoy de cómo se hacía en 1981. Pues, por ejemplo, un reporte de un evento de interés en salud pública hoy me puede generar unas acciones que yo no podía generar en 1981 que sí permiten la protección de la intimidad del paciente. Y eventualmente yo en una institución puedo llegar a aislar a un paciente que tenga una enfermedad infectocontagiosa. O también, digamos, en el COVID había unas indicaciones de cómo permanecer en casa y aislarse. Yo recuerdo que en algún punto se habló de empezar a aplicar el Código Penal con este tema de propagación de epidemia, pero si ustedes recuerdan, eso no fue ni muy popular ni salió muy bien, y también nos llevó a unas situaciones muy extremas en las que yo no sé si ustedes recuerdan en Medellín las imágenes del Ejército Nacional gritando en un megáfono y aquí en Bogotá también gritando en un megáfono a la gente que no podía estar ni siquiera en los balcones de sus casas, que eran lugares ventilados. Entonces, yo creo que para revelar este secreto profesional tiene que haber una cuestión muy grande y muy fuerte, en la que uno tiene que hacer una ponderación muy seria de por qué está dispuesto a revelarlo y cómo podría eventualmente justificar la necesidad, el estado pues de necesidad para revelar una situación de esas. Pero a mí no me parece que eso sea un ejercicio tan sencillo como llegar y decir, sí, no, pues es que estaba infectado de y entonces por eso lo hice. La verdad que este tema del sigilo profesional nos daría para otra reunión y tiene tanto de ancho como de largo porque precisamente la progresividad de los derechos, pero la no absolutividad de los mismos, también tiene aplicación en este ejercicio y en el camino nos veremos. Hay una pregunta aquí que hace, yo creo que podríamos cerrar con esta, que también tiene que ver con secreto profesional un poco y con confidencialidad que hace nuevamente Lorena Villegas, que es la siguiente. ¿Puede un juez de la República ordenar que el profesional de psicología, recordemos que ya está estudiando psicología, entregue la historia clínica de un paciente sin el consentimiento del paciente? El juez de la República sí puede autorizar, pero yo a los psicólogos, sobre todo en las terapias de pareja o en las terapias con los hijos, pero vámonos primero a la terapia de pareja. Yo voy a la terapia de pareja y de una vez les cuento otro ejemplo. Porque yo quiero reconducir los hilos de mi matrimonio y resulta que mi cónyuge se da cuenta de que definitivamente es imposible la vida a mi lado y confirma que se tiene que divorciar de mí y mi hijo se va con él. Entonces, ahí les cuento dos cosas. En primer lugar, este señor pide la historia clínica para demandar como soporte para la causal de su divorcio. Se le entrega esa historia clínica a este señor porque es que es la historia clínica de los dos. Entonces, yo lo que les recomiendo es que cuando van a empezar una terapia de pareja, dejen claro cómo va a ser el manejo de la historia clínica. ¿Se le entrega a los dos o se le puede entregar a cada uno de ellos? Pero déjenlo claro en el consentimiento informado. Pero, y lo otro es advertir los riesgos de las terapias, porque es que una persona fue a la psicólogo
para reconducir su matrimonio y resulta que se terminó sin esposo y sin hijo. Eso no era la expectativa que ella tenía con relación a esa terapia. Aquí hay otra pregunta, no sé, esta me parece muy importante, por eso no quisiera dejar que se nos pasara. Pregunta la profesora Mayra Castellanos, que también es una colega abogada que se interesó en este tema. Eh, Ella pregunta si es posible sancionar éticamente en un tribunal de ética médica a un profesional de la medicina que, por ejemplo, le niegue el acceso a una paciente que consulta porque está interesada en hacerse una ligadura de trompas o porque quiere practicarse unos exámenes para identificar si hay infecciones de transmisión sexual. Desde la perspectiva que ella ha identificado que en algunas ocasiones, por ejemplo, se les hace una serie de reflexiones sobre la edad, sobre el posible deseo que puedan tener en el futuro de tener hijos, sobre la pertinencia de practicarse ciertas pruebas para identificar infecciones de transmisión sexual, un poco comentarios sobre su conducta sexual. Ella pregunta si esto puede llegar a constituir una falta sancionable disciplinariamente. Mire, ahí tenemos un borderline muy delgadito, porque en primer lugar no podemos cuestionar ni indagar más allá de la vida sexual del paciente. Eso hace parte de su intimidad. Hemos encontrado posiciones en las cuales ni siquiera se permite que se le ilustre a la persona sobre las opciones que tiene para cuando quiere acudir a la interrupción voluntaria del embarazo. Yo pienso que ese proceso de ilustración sí es válido más dentro del concepto del consentimiento informado, pero no con el ánimo de que desista, sino con el ánimo de ilustrar, porque muchas veces las personas llegan con una decisión porque no conocen otras opciones. Pero el profesional de la salud, igual, si dentro de su concepción religiosa, su conciencia, considera que, bueno, yo no sé si todavía se encuentra eso, que el control de natalidad atenta contra las leyes de su iglesia o de su santo, de su ser superior, eso sí, no sé, él qué es lo que tiene que hacer, él tiene que hacer un paso al lado y remitir a la paciente o al paciente donde un profesional de la salud que sí le garantice el acceso a la información o al tratamiento que ella está necesitando. Pero no puede cuestionar desde su punto de vista, desde sus consideraciones subjetivas, la conducta de quien tiene al frente. ¿Y eso eventualmente podría constituir una falta disciplinaria? Claro que sí. ¿Y cuáles serían las consecuencias ahí de esa conducta en particular? Lo que pasa, doctor, es que nosotros no tenemos una tasación de la norma con una sanción sino que de acuerdo con la gravedad y los efectos de esa conducta, entonces vamos a poder llegar a la tasación. Entonces, vamos a imaginarnos un caso bien extremo. Esa señora iba a una interrupción voluntaria del embarazo, este profesional se le impidió y esta señora, viendo que tenía todas las puertas cerradas, se va para Monserrate, se tira de las rocas y se suicida. La conducta es grave. Gravísima. Exactamente. Entonces tenemos que analizar cada circunstancia. Eso me deja pensando ahí otra cosa. Pues yo sé que ya llevamos un montón de tiempo acá, pero Además le cuento que es la última interpelación que le acepto porque yo tengo que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana. ay, pucha, bueno, no, justamente estaba pensando, lo que pasa es que se me escapa el número de la sentencia, pero es una sentencia, una de las últimas sentencias que se dio este año sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo, como justamente dentro de una comunidad indígena, eh, Sí, por fue el el tema de la desarmonización, 8 algo de finalmente, mayo. sí, por el tema de la desarmonización, finalmente, un poco como que se le niega el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y se convence a la paciente de desistir y llevar el embarazo a término. Y ese me parece un caso bien particular donde uno también tendría que mirar y valorar la posibilidad de que haya responsabilidad ética disciplinaria, pero que está en un lugar donde el profesional de la salud probablemente haga parte de la comunidad indígena. Yo eso no lo recuerdo tan al detalle.
Es que además ella no es que ella hubiera querido tener ya su hijo, lo que pasa es que como el embarazo ya estaba tan avanzado, Sí. ya ella dijo, no, pues ya lo tengo. Pero acá el problema se presentó más con el concepto que se le pedía al líder indígena. Pero si me regala un segundito, le doy el número de la sentencia. Yo la tengo, yo lo que le digo a los estudiantes, yo soy tan malo con el número de los artículos y No, de las doctor, yo tengo el sentencias. computador, no crea que estoy buscando en el índice de mis neuronas, estoy buscando en el índice del computador. Es la T-158 del Sí, 23. señor, esa misma. Bueno, entonces, mil gracias por la invitación. Doctora Ha Piedad, sido muchas gracias por su interesante. tiempo y por toda la ilustración que nos dio. Y ojalá tengamos la oportunidad de charlar en otra ocasión sobre todos estos temas que son de interés para los dos y Doctor, para usted todo el sabe público que que nos acompaña. usted sabe que en esta época de mi vida esto es lo que me gusta hacer. Bueno, Entonces, con muchísimo gusto. Un abrazo muy grande a todos. Y lo que bueno, necesiten con su profesor y si nos tenemos que volver a reunir, pues buscamos el espacio. muchísimas gracias también a todas las personas que destinaron un ratico de su noche para acompañarnos y bueno, estamos en contacto para futuras sesiones. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a todos.